Eventos como la muerte de celebridades que ocurren en grupos de 3, la maldición del número 11 y el infame Club de los 27 son solo algunos ejemplos de las muchas supersticiones asociadas con la muerte y el desastre. A primera vista, parecen ser puramente coincidencias, como si el destino se alineara de manera similar. Sin embargo, al observar los detalles más de cerca, se revela que algo más siniestro podría estar ocurriendo. En este video veremos 5 inquietantes coincidencias recurrentes que te dejarán preguntándote ¿quién será el siguiente? Muertes que vienen de A3. La regla de las muertes de celebridades es una creencia común, aunque morbosa, de que las muertes de celebridades tienden a ocurrir en grupos de 3, y aunque esta idea puede parecer un poco descabellada, hay evidencia que sugiere que sucede más a menudo de lo que podrías pensar. Sin importar la edad, parece haber un patrón consistente donde la muerte de una celebridad es seguida pronto por la muerte de otras 2 en rápida sucesión. Estas personas no son celebridades menores, son nombres muy famosos y reconocidos por todos. La creencia en la maldición se remonta a cuando Buddy Holly, Ritchie Valens y el Big Bopper murieron todos en el mismo accidente de avión en 1959. Las estrellas en ascenso del rock and roll eran todos jóvenes, con Valens teniendo solo 17 años. Fueron asesinados junto con su piloto Roger Peterson cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló cerca de Clear Lake, Iowa. La causa del accidente fueron las malas condiciones climáticas y la mala decisión del piloto de intentar un vuelo nocturno que requería habilidades que él no tenía. Mucha gente especuló si el destino jugó un papel en los acontecimientos que rodearon el accidente en el que estuvieron involucradas 2 de las estrellas. El gran Bopper, cuyo nombre real era Hotpe Richardson, estaba enfermo de gripe y pidió ocupar un asiento en el avión en lugar de su compañero de banda, Waylon Jennings. Ritchie Valens aseguró su lugar en el vuelo lanzando una moneda con otro miembro de la banda, Tommy Ulsup. Originalmente, ninguno de estos hombres estaba programado para estar en el avión. Desde sus impactantes muertes ha surgido un patrón. En 17 ocasiones, grupos de 3 celebridades han muerto en sucesión cercana. Al momento de escribir esto, llevamos menos de 3 meses de 2026 y ya hemos perdido a otros 3. La actriz ganadora del Globo de Oro, Catherine O'Hara, falleció el 30 de enero tras una breve lucha contra el cáncer a la edad de 71 años. El exalumno de Dawson's Creek, James Van Der Beek, murió el 11 de febrero tras su lucha continua contra el cáncer. Él tenía solo 48 años y solo una semana después, el 18 de febrero, el querido actor de televisión Eric Dane perdió su batalla contra la ELA a los 53 años. A lo largo de los años, ciertos periodos han reforzado esa creencia. En 2009, en lo que mórbidamente se conoce como el verano de la muerte, el presentador y locutor de concursos Ed McMahon falleció pacíficamente el 23 de junio de 2009 a la edad de 86 años, lo cual era esperado dada su edad. Tan solo 2 días después, la estrella de Los Ángeles de Charlie, Farrah Fawcett, perdió su batalla contra el cáncer a los 62 años. Mientras el mundo aún estaba conmocionado por su muerte, se dio la noticia de que el rey del pop, Michael Jackson, también había fallecido inesperadamente a los 50 años ese mismo día. En 2016, las pérdidas de David Bowie, Prince y Carrie Fisher provocaron conversaciones similares sobre las muertes de celebridades. Aunque ninguno de ellos murió en el mismo mes, ese año Carrie Fisher falleció un día antes que su famosa madre Debbie Reynolds y 2 días después del superastro cantante George Michael. Julio de 2025 también fue un mal mes para las celebridades con las muertes de Malcolm Jamal Warner el día 20 en un ahogamiento accidental, seguido por Ozzy Osbourne 2 días después y Hulk Hogan el 24. ¿Entonces son simples coincidencias o hay algo más sucediendo? Bueno, los expertos creen que gran parte de esta creencia puede explicarse por la psicología y la dinámica de los medios, más que por el destino. Después de todo, hay miles de figuras públicas conocidas en todo el mundo, muchas de las cuales son personas mayores, así que estadísticamente es inevitable que varias fallezcan en periodos relativamente cortos de tiempo. Pero ¿qué hay de aquellos que mueren jóvenes o de manera inesperada? Aparentemente, eso se debe a la cobertura de los medios y las redes sociales, que crean una conexión cuando 2 personas famosas mueren, y esta cobertura intensa a menudo lleva a la gente a anticipar una tercera muerte. Cuando eso ocurre, parece confirmar el patrón. Los expertos atribuyen este patrón de pensamiento al sesgo de confirmación y la apofenia, la inclinación humana a percibir patrones significativos en eventos aleatorios. Déjanos saber tu opinión sobre esto.
La maldición del número 11. El número 11 a menudo se considera un número maestro en la numerología. Representa la intuición, la percepción espiritual, la iluminación y la creatividad. Muchas personas lo interpretan como una señal de estar en sintonía con el universo, lo que fomenta el crecimiento personal y espiritual y ayuda a conectarse con un propósito superior. Sin embargo, en la numerología antigua se considera que el número 11 es de mala suerte. Está relacionado con las dificultades de la vida, accidentes, peligros ocultos, tentaciones, enemigos y traiciones. Si la historia reciente sirve de algo, parece que lo último es correcto. Un ejemplo significativo son los atentados terroristas del 11 de septiembre, pero esa no es la única atrocidad asociada con el número 11, hay toda una lista de ellas. El 11 de marzo de 2004, 10 bombas detonaron en 4 trenes de cercanías en Madrid, España, resultando en la trágica pérdida de 193 vidas y dejando entre 2.000 y 2.500 personas heridas, en uno de los incidentes terroristas más mortales de Europa. También está la notoria serie de ataques terroristas islamistas coordinados que ocurrieron en Mumbai, India, del 26 al 29 de noviembre de 2008, llevados a cabo por 10 miembros del grupo militante con base en Pakistán, Lashkar-e-Taiba. Estos ataques cobraron la vida de 175 personas, incluyendo a 9 de los atacantes, y dejaron a más de 300 heridos. ¿Y quién podría olvidar el terremoto y tsunami que azotaron Japón el 11 de marzo de 2011? Conocido como el Gran Terremoto del Este de Japón, o el desastre del 11 de marzo, resultó en un número confirmado de muertes, junto con una cantidad de personas desaparecidas que supera las 18.500. Una figura famosa asociada con la fatalidad y la tristeza fue Evangelia Pandeva Dimitrova Kushterova, conocida como Baba Vanga, quien ganó notoriedad por sus notables predicciones, incluyendo los ataques del 11 de septiembre. Vanga nació en 1911 y predijo su propia muerte el 11 de agosto de 1996. El año 2011 también vio el fallecimiento de varias figuras prominentes, incluyendo a la cantante Amy Winehouse, la actriz Elizabeth Taylor y el fundador de Apple, Steve Jobs. 2011 también marcó el fin de Osama Bin Laden, el fugitivo más buscado del mundo, quien fue abatido por fuerzas especiales de Estados Unidos en Pakistán. Así que puede que no sea pura coincidencia que figuras notorias como Ted Bundy, Dylan Klebold, Rose West y Dennis Nielsen hayan nacido todos en noviembre. De hecho, la cantidad de asesinos seriales nacidos en noviembre se considera uno de los temas más fascinantes en la criminología. Como indican los estudios, el 11º mes ha producido una cantidad desproporcionada de criminales infames en comparación con otros meses. ¿Coincidencia o hay algo más siniestro detrás de esto? Tú decides. El Club de los 27. El Club de los 27 se refiere a un grupo de músicos y artistas famosos que murieron a la temprana edad de 27 años. Jim Morrison, el vocalista principal de The Doors, fue una de las primeras personas asociadas con el club, ya que murió en 1971 por una insuficiencia cardíaca, posiblemente debido a una sobredosis accidental de heroína. Las muertes tempranas de Brian Jones, Jimi Hendrix y Janis Joplin, todas a la edad de 27 años, ocurrieron en los 2 años previos a la muerte de Jim Morrison, lo que provocó discusiones sobre si esto era simplemente una coincidencia. Sin embargo, no fue hasta la muerte de Kurt Cobain, que según los informes fue un suicidio en 1994, que el concepto ganó una atención generalizada. La muerte de Amy Winehouse a la edad de 27 años en 2011 atrajo aún más atención al fenómeno de músicos que mueren a una edad temprana. Y curiosamente, parece que la misma Winehouse pudo haber tenido una premonición sobre su destino después de decirle a su asistente 3 años antes de su muerte que tenía el presentimiento de que iba a morir joven. Para muchos, esto sugiere que el estilo de vida de alto riesgo al que estas personas están expuestas debido a su fama y riqueza es un factor que contribuye a sus muertes. Sin embargo, la idea de que los músicos y celebridades tienen más probabilidades de morir a los 27 años no es cierta según las investigaciones. Un estudio publicado en el British Medical Journal en diciembre de 2011 no encontró un riesgo significativo de muerte para los músicos a esa edad. El estudio sí mostró un ligero aumento en las tasas de mortalidad a las edades de 25 y 32 años y concluyó que, aunque los músicos jóvenes tienen una tasa de mortalidad más alta en comparación con los adultos jóvenes en general, el riesgo no se limita a los 27 años.
A pesar de estos estudios, el auge de Internet y el periodismo sensacionalista de celebridades, especialmente después de la muerte de Kurt Cobain, ayudó a que la idea del Club de los 27 se hiciera aún más popular. Incluso la madre de Kurt Cobain hizo un comentario después de su muerte sobre que él se unió a ese club estúpido. ¿Coincidencia o maldición? Déjanos saber lo que piensas. Las coincidencias entre John F. Kennedy y Abraham Lincoln. Abraham Lincoln y John F. Kennedy fueron presidentes de Estados Unidos, elegidos exactamente con 100 años de diferencia. Se veían muy diferentes, hablaban de manera muy diferente, pero estaban inexplicablemente ligados por sorprendentes paralelismos en sus vidas, que para algunos son demasiado similares como para ser ignorados. Es ampliamente reconocido que tanto Lincoln como Kennedy estuvieron profundamente involucrados en los derechos civiles, un hecho que no sorprende en el caso de Kennedy, pero que fue bastante notable en la época de Lincoln, en los años 1800. Ambos presidentes tuvieron finales trágicos al ser asesinados en lugares públicos, y en una similitud sorprendente, ambos fueron baleados en la cabeza un viernes. Seguramente esto podría explicarse fácilmente como resultado de la mera casualidad. O tal vez no, porque hay muchas otras cosas que parecen reflejarse entre sí. A continuación, se presentan algunas de las coincidencias comúnmente asociadas. Lincoln y Kennedy ambos tienen apellidos con 7 letras. Cada presidente fue elegido al Congreso en 1846 y 1946 respectivamente. Ambos ascendieron a la presidencia en 1860 y 1960. Sus asesinos, Juan Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald, eran conocidos por sus 3 nombres, que suman 15 letras. Ambos asesinos eran originarios del sur. Ahora es cuando las cosas se ponen un poco inquietantes. Después de sus asesinatos, ambos presidentes fueron sucedidos por demócratas llamados Johnson. Andrés asumió después del asesinato de Lincoln y Lyndon tomó el cargo tras el de Kennedy. Ambos tienen nombres de pila de 6 letras y Andrés nació en 1808 y Lyndon en 1908. Ambos presidentes fueron baleados en presencia de sus esposas y sus asesinos fueron asesinados antes de poder enfrentar un juicio. Algunos sugieren que estas similitudes asombrosas ayudan a las personas a darle sentido a estos 2 eventos trágicos al identificar patrones. Según los expertos, a menudo es fácil encontrar conexiones aparentemente significativas entre 2 personas o eventos cualesquiera, y el fenómeno psicológico conocido como apofenia, definido como la tendencia a percibir orden en estructuras aleatorias, se ha sugerido como una razón detrás del atractivo duradero de estas listas. Las coincidencias resonaron tanto que Buddy Starcher escribió una canción al respecto titulada La historia se repite. Las muertes presidenciales del 4 de julio. Ahora, este siguiente parece más que solo una coincidencia, tiene una conexión clara. La historia de las muertes presidenciales del 4 de julio es una de las coincidencias más sorprendentes en la historia de Estados Unidos. El Día de la Independencia, comúnmente conocido como el 4 de julio, es un feriado federal importante en Estados Unidos. Conmemora la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, un momento crucial en la historia de Estados Unidos, cuando las 13 colonias declararon oficialmente su independencia del dominio británico. La Declaración de Independencia fue redactada principalmente por Thomas Jefferson, quien más tarde se convirtió en el tercer presidente de Estados Unidos, sirviendo de 1801 a 1809. Hoy en día, esta fecha sigue celebrándose en todo el país con diversas festividades, incluyendo desfiles y espectáculos de fuegos artificiales, y sirve como una ocasión significativa para que los estadounidenses reflexionen sobre la historia y los ideales de su país. Así que parece apropiado que Jefferson muriera el 4 de julio de 1826 en el 50 aniversario de la adopción de la Declaración de Independencia. Se dice que sus últimas palabras fueron «es el 4». En un extraño giro del destino, su predecesor, el presidente John Adams, murió más tarde ese mismo día. Sus últimas palabras fueron «Thomas Jefferson sobrevive». En el momento de ambas muertes, el presidente en funciones era el hijo de Adams, John Quincy Adams, y él llamó a la coincidencia de sus muertes en el aniversario de la nación, comentarios visibles y palpables del favor divino. Y más de ese favor divino estaba por venir. 5 años después, el patrón se repitió.
El 4 de julio de 1831, James Monroe, el quinto presidente de los Estados Unidos y el último de la llamada dinastía de Virginia de los primeros presidentes, también murió. Su muerte lo convirtió en el tercer presidente en fallecer un 4 de julio, profundizando aún más la sensación de coincidencia histórica. Aunque hasta ahora solo 3 presidentes han muerto el 4 de julio, la fecha tiene otra conexión presidencial. Calvin Coolidge, el 30º presidente de los Estados Unidos, en realidad nació el día de la independencia, en 1872. Estos eventos han cautivado durante mucho tiempo a los historiadores y al público, y las muertes en particular siguen siendo una de las coincidencias más extraordinarias en la historia de la nación. El fenómeno conocido como las muertes presidenciales del 4 de julio no es la única tendencia recurrente asociada con los presidentes de Estados Unidos. También existen ciclos de muerte de 12 y 20 años que sugieren que entre los años 1840 y 1960 los presidentes y vicepresidentes eran particularmente propensos a morir en el cargo si eran elegidos durante ciertos intervalos, especialmente en los años que terminan con el dígito 0. A menudo conocida como la maldición de Tippecanoe, este patrón indica que un número significativo de líderes ha encontrado su muerte durante este ciclo. Entre los casos más notables se encuentran las presidencias de Guillermo Enrique Harrison, 1840, Abraham Lincoln, 1860, Jaime A. Garfield, 1880, Guillermo McKinley, 1900, Warren G. Harding, 1920 y Juan F. Kennedy, 1960. Cada uno de estos líderes enfrentó el trágico resultado de morir mientras estaba en el cargo, lo que contribuyó a la percepción de una maldición vinculada a las elecciones celebradas en décadas que terminan en 0. Además del intervalo de 20 años, se ha observado un 12 años que involucra a vicepresidentes que también encontraron su destino mientras estaban en funciones. Cabe destacar que varios vicepresidentes murieron en el cargo poco después del 25 de noviembre, creando una inquietante similitud entre estos sucesos. Cuando se observan juntos, los ciclos de 12 y 20 años culminan en un patrón de 60 años que abarca una proporción considerable de líderes estadounidenses que murieron en el cargo desde 1840 hasta 1944. Esta consolidación de patrones sugiere que estos trágicos sucesos no fueron incidentes aislados, sino parte de un fenómeno electoral más amplio. Aunque muchos descartan las observaciones como simples coincidencias, investigaciones realizadas por David McMinn ofrecen pruebas contundentes de que es estadísticamente improbable que estos sucesos hayan surgido únicamente por casualidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Se suele decir que el patrón de muertes asociado con estos ciclos concluyó con la renuncia del presidente Richard Nixon y el vicepresidente Spiro Agnew en la década de 1970. Nos preguntamos si el mandato de Trump reavivará el ciclo. Eso es todo por este video. Gracias por vernos y no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Realmente nos ayuda mucho. Cuídate y nos vemos la próxima vez.